Hola, ¿qué tal? Soy Luis Morera, tu amigo nutricionista. El día de hoy vamos a tener un programa donde se va a tocar el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Es un programa muy interesante ya que por mucho tiempo me he dedicado a investigar sobre este tipo de problemas alimentarios que tienen que ver mucho con la psicología alimentaria y que muchas veces las personas tienen miedo, tienen problemas en detectarlo, problemas en aceptar este tipo de trastornos alimentarios. Y es por la sencilla razón de que muchas veces la aceptación es la barrera más grande para poder tener un poquito de conciencia en lo que la alimentación y los problemas alimentarios como la anorexia, la bulimia, la vigorexia, inclusive muchas veces también los atracones se tratan como problemas normales de la sociedad y que como no son aceptados se tratan de envolver en nuestros propios problemas personales y no se busca ayuda. Lo primero que tenemos que saber o tratar de entender es qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Como se dice trastorno, puede ser cualquier modificación no convencional o se pueden tomar como aquellas conductas, síntomas o signos que nuestro propio cuerpo va a detectar de manera autodestructiva porque van a hacer daño a la salud. Y el problema es que muchas veces las personas piensan que por tener periodos donde no tienen una ingesta adecuada o porque tengan vómitos o utilicen laxantes no van a generar problemas, consecuencias o muchas veces la muerte en el futuro. Y esto es algo que se tiene que entender como un problema serio en la comunidad. Antiguamente se decía de que las personas que padecían este tipo de problemas, y estamos hablando de un mito, no de una realidad, eran aquellas personas que tienen mayor acceso económico. Y eso se ha demostrado de que es falso. ¿Por qué? Porque antes se pensaba de que los trastornos alimentarios era para aquellas personas que tengan problemas físicos o que tengan problemas de apariencia o que tengan solamente la capacidad económica y no utilizaban ella para tener dentro de su alimentación. Si nosotros nos ponemos un poquito a entender los problemas de la conducta alimentaria, están relacionadas hacia el sexo femenino, generalmente. Entonces, cuando el sexo femenino se toma como un punto específico, se desprecia al resto de las comunidades. Se han hecho estudios a nivel Latinoamérica y se han hecho estudios a nivel Europa y se han hecho estudios a nivel mundial donde se ha demostrado que cada 2 hombres existe la posibilidad de que cada 3 mujeres tengan problemas de la conducta alimentaria y muchos de ellos desarrollen trastornos de la conducta alimentaria, que son dos cosas muy distintas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, un trastorno de la conducta alimentaria ya sería propiamente dicha la anorexia, o propiamente dicha la bulimia, o propiamente dicha también los atracones o las medidas compensatorias. Pero si nosotros hablamos solamente de las conductas alimentarias de riesgo, estamos hablando de aquellas conductas que nos podrían incitar a tener estos trastornos. Por ejemplo, si esta noche yo voy a mi casa y como 2 kilos de panetón y yo al día siguiente me voy al gimnasio a entrenar como 3, 4, 5 horas, pero eso lo repito muchas veces durante el mes o inclusive durante el año, eso ya se puede tomar como una conducta alimentaria de riesgo. ¿O qué pasa si yo trato de comer, tengo atracones y de la nada voy y compro laxantes y los utilizo? También son conductas que están indicando que puedas tener problemas de trastornos de la conducta alimentaria. Es por eso que es importante de que las personas vayan a un psicólogo alimentario, al menos si es que se trata de identificar este tipo de conductas, porque pueden tener un caso positivo de trastorno de la conducta alimentaria que esté escondida. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las causas que tienen los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué originan este tipo de trastornos alimentarios? En la siguiente lámina se va a poder entender primero la preocupación por la comida. ¿Qué es la preocupación por la comida? Es aquella preocupación que nosotros tenemos por la cantidad de comida. Si comemos muy poquito, si comemos bastante, cuánta comida estoy comiendo en el día. Es aquella preocupación que nos hace pensar todo el día en qué vamos a comer. Eso podría ser un indicativo de que puedas tener conductas alimentarias de riesgo. Igualmente el peso. Hay personas que se están pesando, por ejemplo, los días lunes, luego se pesan los días viernes, pero eso se podría tener más o menos como una conducta normal de control. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que se pesan 6 de la mañana, 8 de la mañana, 7 de la noche, 10 de la noche?
porque según ellos tienen menos peso o más peso en la mañana, menos peso o más peso en la noche, y tienden a tener aquellas conductas que puedan hacer de que esto sea de una manera no adecuada. Por tercer punto tenemos la insatisfacción corporal y la imagen corporal. Por ejemplo, ¿qué se entiende por insatisfacción corporal? La insatisfacción corporal es, por ejemplo, me veo en el espejo y no me gusta mi brazo. Ya me siento insatisfecho. Pero ¿qué pasa si todos los días yo veo ese brazo y lo trato de ejercitar? O no lo ejercito, o lo trato de esconder, ya hay una insatisfacción en esa parte del cuerpo. Pero ¿qué pasa con toda la imagen corporal? Por eso es otro tipo de insatisfacción. Aquella persona que se ve en un espejo y totalmente le desagrada su aspecto. Por más que se vea bien, esa persona no va a estar de acuerdo. Así baje de peso, suba de peso o cambie la imagen corporal que tiene de manera radical, la insatisfacción la va a obligar a tener un tipo de conducta alimentaria un poquito desviada. ¿Qué se quiere decir? Va a tener tendencia a los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, el pensamiento obsesivo. Este tipo de pensamiento es aquel, se podría decir como pauta que hace de que la persona todo el día esté pensando en me veo gordo, me veo flaco, me veo bonito, me veo feo, estoy comiendo esto, no estoy comiendo esto, hasta que llegan al punto de contar excesivamente las calorías o que tienen un punto de vista un poquito, se podría decir, repetitivo a cada momento del día sobre el tema exacto que en este caso sería la alimentación. Los regímenes estrictos autocompensativos se pueden entender como laxantes, se pueden entender como exceso de la actividad física y ejercicios que tengan que ver de manera exhaustiva. Dietas deficitarias son aquellas dietas que las personas de manera extrema utilizan para perder peso. Se podría entender, por ejemplo, no sé, tengo un matrimonio el fin de semana y durante 3, 4, 5 días solamente hacen la dieta de la piña y el agua, que la he escuchado, por ejemplo. Eso es una dieta deficitaria. Pero una dieta extrema sería, por ejemplo, tener ayuno de 3, 4, 5 días o ayuno intermitente con simplemente un día de alimentación durante la semana. Entonces, eso también podría tener una repercusión como un factor repetitivo en las conductas alimentarias de riesgo o trastornos alimentarios. Ahora, la actividad física compensatoria se tiene que entender que hay dos tipos: la actividad física de fuerza y la actividad física que tenga que ver con el hecho de la actividad cardiovascular. Entonces, más se orienta hacia un tema de la actividad cardiovascular. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre los síntomas que se tienen que ver dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. Primero, la persona sufre de ansiedad. ¿Por qué todo el día están tratando de controlar estas conductas de riesgo? Tienden a aislarse porque son conductas no aceptadas o son conductas que obligan a esconderse y por ende presentan también depresión. ¿Y por qué el punto de la irritabilidad? Porque obviamente la persona se siente incómoda con su imagen corporal, se siente incómoda con la presencia que da, con la, se podría decir, apariencia o lo que proyecta. Entonces esa irritabilidad hace de que las personas la puedan entender de manera un poquito contraria a la imagen que ella quiere proyectar. Entonces la persona se siente atacada y al sentirse atacada ella piensa de que se le está tratando de, se podría decir, obligar a tener una conducta alimentaria adecuada. La depresión y el insomnio son cosas que se presentan de manera frecuente en este tipo de problemas alimentarios, ya que hay un desorden hormonal, hay un desorden energético y hay un desorden también en la cantidad de neuronas motoras y neuronas funcionales del cerebro que están trabajando conductas alimentarias de riesgo por un tema de déficit calórico. Y por último, la hiperactividad. Generalmente las personas que presentan este tipo de problemas alimentarios obligan al propio cuerpo a generar energía de manera endógena. ¿Qué quiere decir? Que nuestro hígado, nuestro páncreas está trabajando y soltando glucosa y energía, lo que hace que en el momento la persona tenga muchísima energía, pero luego se siente muy cansada. Entonces, existen principalmente 3 tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Los más comunes, que se conocen como la anorexia nervosa, tenemos la bulimia nervosa, tenemos los atracones. Entonces, primero vamos a hablar de la anorexia nervosa. La anorexia nervosa puede ser de tipo purgativa o de tipo restrictiva. ¿Cuál es la diferencia? En la tipo restrictiva simplemente se restringen el alimento y en la manera
en el tipo de anorexia purgativa es aquel tipo de anorexia donde la persona, aparte de dejar de comer, utiliza otros métodos para eliminar los alimentos. Entonces, pueden utilizar los vómitos inducidos. No solamente el vómito es producto de la bulimia, también se presenta en la anorexia, porque dejan de comer y aún así vomitan, abusan de laxantes y hacen actividad física excesiva. Generalmente uno lo va a ir entendiendo como una pérdida de peso gradual, se va llegando a perder en promedio del 15 al 85% del peso corporal. Entonces, cuando ya se pasa la barrera del 30% de la pérdida del peso corporal, ya empiezan los problemas de desnutrición marcados. Y al empezar los problemas de desnutrición marcados, los órganos, la actividad física, la capacidad de la propia persona va disminuyendo y ya se van a ir apreciando los problemas, se puede decir, comunes de la anemia, los comunes de la anorexia, los problemas comunes de la obesidad. Si es que tienen una obesidad mórbida y presentan a realizar anorexia nervosa, también se presenta un bajón y un rebote de peso hasta que principalmente se empieza a perder masa muscular. También se ha llegado a tener hipotermia. ¿Por qué? Porque la capacidad calórica de nuestro cuerpo depende de la energía que nosotros obtenemos mediante la alimentación, mediante los alimentos. Entonces, estas personas, al no tener una capacidad calórica energética buena, presentan hipotermia y también empiezan a perder micronutrientes importantes y por ende presentan un déficit de potasio, lo que hace los famosos calambres que se presentan en la anorexia nervosa. Además de que no hay una capacidad energética, se presenta una vasopresión, lo que hace de que la persona tenga presión arterial baja. Entonces, eso se traduce a mayor cantidad de sueño, mayor debilidad, mayor flujo, lo que hace que la persona se pueda sentir muy débil y lo relaciona a que están teniendo una pérdida de peso, se podría decir excesiva, pero su meta es tener el menor peso posible porque ellos todavía siguen teniendo un trastorno en el cual la imagen corporal no es la que ellos necesitan. Ahora, en el caso de la anorexia nervosa en mujeres, se ha demostrado de que la amenorrea es un síntoma común. ¿Qué quiere decir esto? Pierden la capacidad de seguir menstruando, y es por obvias razones, porque hay un desorden hormonal. Segundo, porque no hay una capacidad energética del cuerpo para producir el sistema evolutivo de la se podría decir, menstruación o el ciclo menstrual. Y por último, la capacidad calórica del cuerpo atrofia las neuronas del individuo que tiene este tipo de trastorno de la conducta alimentaria y se llega a un daño cerebral. En promedio se dice que del 95% de las mujeres que presentan anorexia nerviosa llegan a tener entre el 1.5 al 2% de muerte. Y el problema es por un infarto cerebral o por un infarto cardiovascular, por los problemas que se han mencionado, como la muerte de neuronas, la muerte de parte de la pared cerebral y también por la presión baja que se han presentado. Ahora, dentro del caso se podría decir, generacional, se ha descubierto de que las mujeres y los varones tienen una diferencia de casi en una cantidad de cada 2 hombres, 7 mujeres, en los últimos estudios del 2018-2019, y la mayoría están entre los 9 años de edad hasta los 25 años de edad. Lo que se demuestra es que es una enfermedad para personas jóvenes y generalmente está tipificada por la imagen corporal que se está vendiendo hoy en día en las redes sociales, en el factor televisivo o en el factor de las comunicaciones. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la bulimia nervosa. ¿Qué es la bulimia nervosa? La bulimia nervosa es un tipo de bulimia en la cual nosotros vamos a presentar características similares a la anorexia nervosa, pero la diferencia es de que la bulimia es una enfermedad donde se comienza a comer un montón y la persona al final siente culpa. Entonces, al sentir esa culpa, ellos inducen al vómito porque tienen la idea de que vomitando lo que han comido van a llegar a una pérdida de peso. Y además de eso, como sienten culpa porque han comido mucho, han botado de esa comida y aún así no pierden peso, utilizan casos extremos laxantes o casos extremos inducen otro tipo de pérdidas, como ya podría ser el vómito excesivo y la difusión de los dientes. Ahora, la mayoría de las causas en la bulimia
tienden a ser psicológicas o traumáticas, ¿no? O también por la presión familiar. Pero se ha demostrado de que la bulimia tiene un factor genético y que generalmente se da en transiciones de abuelos, padres, nietos. Y se recomienda que en personas que tienen problemas de bulimia o anorexia se tenga un tratamiento multidisciplinario en el tema de la familia, porque se podría tener a llegar estos trastornos en las futuras generaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la bulimia nervosa y la bulimia que se tiende a generar de manera purgativa? Es que la bulimia purgativa, al igual que la anorexia purgativa, utiliza otros métodos. Aparte de los laxantes, estas personas tienden a consumir alimentos que le vayan a causar diarreas. No necesariamente laxantes, sino, por ejemplo, si esa persona es bulímica y aparte sabe que tiene intolerancia a la lactosa, a propósito comienzan a utilizar laxantes, porque saben que es una manera en la que van a perder peso, y como pierden cantidades sustanciales de agua, lo comienzan a realizar. Entonces, este tipo de enfermedad también se tiende a confundir con los episodios de los atracones compulsivos, que es otro tipo de trastorno alimentario. Entonces, este tipo de enfermedad es un poquito más difícil de diagnosticar. ¿Qué se quiere decir? Que la persona que tiene bulimia o que generalmente ha padecido de bulimia, muchas veces es normopeso, están en su peso, o muchas veces tienen obesidad, o muchas veces tienen déficit de peso. Entonces, la bulimia es una enfermedad un poco más difícil de diagnóstico que la anorexia, porque no hay una pérdida significativa. Recordamos que en la anorexia hay una pérdida del 15 al 85%. Entonces, en la bulimia no necesariamente hay una pérdida de peso, pero sí hay un trastorno alimentario. ¿Y por qué se tiene que tener en cuenta los problemas de trastornos como la bulimia? Por ejemplo, el bulímico se induce al vómito. Cuando uno vomita, también elimina ácido clorhídrico del estómago, entonces se va deteriorando el esmalte de los dientes, se va deteriorando las funciones del esófago y se va dañando también la pared de la mucosa de nuestro tracto intestinal, en este caso esófago o también tráquea, lo que hace de que nosotros en el futuro pudiéramos tener algún tipo de problema de tumor o algún tipo de problema de cáncer o algún tipo de problema funcional por este tipo de maltrato. Ahora, hay factores en los que se pueden reconocer entre la bulimia y los factores que se pueden reconocer con la anorexia. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Por ejemplo, en la parte de la izquierda podemos ver la fisionomía de una mujer que pueda presentar o de un varón que pueda presentar bulimia nervosa. Si nosotros vemos, el cuerpo no está disminuido, la proporción de las caderas, la proporción de las piernas, la proporción del cuerpo es normal. Pero si nosotros vemos la de la anorexia nervosa, ya es un poco más disminuida, se notan las costillas, se ve problemas en la piel, inclusive problemas en el peso, porque la anorexia es una enfermedad de déficit, en la que nuestro propio cuerpo se va deteriorando porque le falta alimento, le falta energía, entonces se van teniendo cambios corporales más drásticos. Por ejemplo, en la bulimia nervosa nosotros tenemos un aumento de la glándula salival, pero ese aumento es por los vómitos excesivos y porque está estimulada por el ácido clorhídrico al salir de nuestro organismo por la boca, al igual que la erosión del esmalte y la esofagitis. Las arritmias se da por un proceso en el que nuestro cuerpo se va hiperventilando o que nuestro cuerpo va teniendo problemas de ansiedad en el momento de vomitar, entonces generalmente tiene una relación con las arritmias. Y también, como se explicó antes, son personas que pueden tener un peso normal, pueden tener sobrepeso o pueden tener un peso más bajo dependiendo del tipo de alimentación que ellos tengan, muy independiente de que se provoquen vómitos o no. Y generalmente son personas que también tienden a tener callos porque se están introduciendo muchas veces, no sé, lapicero, los dedos o algo que les provoque el vómito. Las alteraciones bioquímicas que se podrían tener con este tipo de enfermedad como la bulimia nervosa ya se explicó, que es, por ejemplo, la pérdida de potasio. Entonces, estas personas también pueden tener calambres, pueden tener deficiencia electrolítica, por lo cual tienen que tener una compensación futura en lo que tiene que ver los micronutrientes específicos en la hidratación. Y también tienen un aumento de la amilasa. ¿Y cuál es el problema de que las personas que presentan bulimia tengan un aumento de la amilasa?
La amilasa es un tipo de, se puede decir, enzima que podemos encontrar en la boca del ser humano y también es producida por el páncreas y por el... Entonces, este tipo de, se podría decir, alteración en la enzima puede hacer que nosotros podamos tener un tipo de trastornos hepáticos, pancreáticos, porque hay una diferenciación de la señalización, ya que nuestra boca tiende a atender principios básicos en lo que se podría decir la destrucción de algunos alimentos. Como para que se pueda entender, nosotros utilizamos los dientes y la boca, pero la importancia de masticar es que estas enzimas van carcomiendo los alimentos, los van desintegrando y es más fácil cuando ingresan a nuestro sistema digestivo. Entonces, si tenemos una alteración de esta amilasa, el metabolismo es mucho más lento, entonces ya se ve como un poquito de déficit en ellos. Al regreso de la pausa comercial vamos a hablar sobre las características regulares de la anorexia nerviosa. No se olviden en seguirnos por Instagram como Radio Miraflores, en Twitter como Radio Miraflores Radio, en Facebook como Radio Miraflores La Auténtica y en YouTube como Radio Miraflores La Auténtica. Hago venir a Speedy González con un tremendo ciclón. Ha tomado muchos tragos porque Rosita... Hola, Carlos Corso a través de Radio Miraflores La Auténtica desde 1935. Lleva como pasado el tiempo y sin embargo sigue siendo Radio Miraflores La Auténtica. En el programa Tú sí puedes Perú, que conduce mi hermano de toda la vida, Freddy, con Gloria. El programa que es bien sintonizado se llama Tú sí puedes Perú, a partir de todos los lunes a las 3 de la tarde. Esperamos. Mírame cara a cara y sin temores, que es el amor de mis amores. Siempre fuiste y serás tú. Mírame cara a cara y sin temores, que es el amor de mis amores. Siempre fuiste y serás tú. Para Radio Miraflores, con todo cariño, La Auténtica, de parte de Carlos Formán. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte de la lámina en la que se explica un poquito sobre los, se podría decir, partes visibles de la anorexia nervosa. La lámina anterior, por favor. En la anorexia nervosa es un poquito más visible, se podría decir, las consecuencias, ¿no? El cabello cambia y ya se tiene un cabello un poco más seco y frágil. Generalmente estas personas también tienden a presentar un tipo de lana, como una pelusa en el cuerpo, y como hay un tipo de, se podría decir, daño cerebral, también es más frecuente los mareos y las confusiones. Además de que la presión arterial baja, los pulsos bajan, y es por eso que son personas que presentan hipotensión, producto de la misma caquexia que ellos tienen. La caquexia es la falta de apetito o el no comer, lo que hace que nuestros niveles de glucosa en sangre disminuyan y el colesterol suba de manera preventiva. Entonces son personas que pueden tener dislipidemias comúnmente. Ahora, vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vamos a hablar sobre los trastornos que están relacionados a la ansiedad y a los atracones. Este tipo de trastorno también no se tiende a, se podría decir, diagnosticar muy rápidamente, porque se puede dar en personas que tienen normopeso, bajo peso o exceso de peso. Y este trastorno por atracón generalmente es porque las personas tienden a tener en la mesa una porción adecuada y estas personas lo ven como algo normal. No lo desestiman ni si es muy poquito ni si es mucho. Pero la ansiedad que ellos tienen por comer hacen de que ellos repitan 2, 3, 4, 5 veces, que se embutan hasta ya no poder tener el control sobre la alimentación y sentir se podría decir, este tipo de proceso de vómito o náusea que no necesariamente se tiene que dar.
Ahora, este tipo de trastorno alimentario no es purgativo y la persona tampoco vomita. Es simplemente un trastorno alimentario donde la persona no tiene autocontrol o no tiene control de la cantidad de alimentos que ellos puedan ingerir. Y es por un tema no de placer, es por un tema de ansiedad donde se llega a una satisfacción por el hecho de sentir que han comido lo suficiente hasta llenarse. El problema es que este tipo de trastorno alimentario generan sentimientos incómodos, lo que hace que la persona muchas veces pueda desencadenar otro tipo de problemas psicológicos, inclusive en llegar hasta la muerte por un tema de culpabilidad. Se han visto de que de cada 100 casos de trastornos por atracón, el 2% se ha desencadenado en problemas como la muerte. Ahora, generalmente los episodios son repetitivos, llegan a ser 1, 2, 3 veces por semana los atracones que ellos están dando, en promedio de unas 10 a 20 veces por mes, lo que hace de que la persona tenga problemas de hipercolesterolemia, trigliceridemia, porque son alimentos de fácil acceso. Entonces, este tipo de sensación de hambre no está presente, lo que pasa es un tema de ansiedad. Y generalmente la bulimia está desencadenada por problemas de atracones y luego esto se va desencadenando a que la persona, por ejemplo, no presente un caso regular de bulimia, sino que además presenta anorexia. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona empezó con un problema de atracón, luego pasó a vomitar por un tema de culpabilidad, de ese tema de culpabilidad y vómito ya pasó al tema de la caquexia, que es evitar consumir alimentos y aún así utilizar laxantes y aún así utilizar otro tipo, se podría decir, de método para bajar de peso. Inclusive la persona no tiene ni energía y ellos están en el gimnasio, ellos están haciendo actividad física porque tienen que cumplir con el hecho de querer bajar de peso necesariamente por la incomodidad o se podría decir por la incapacidad que se tiene en la aceptación o en el trastorno de la imagen corporal. Ahora, ¿qué recomendaciones nutricionales se dan de manera a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo? Si nosotros hablamos de las recomendaciones a largo plazo, podemos hablar de un plan alimentario regular. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no va a tener un plan alimentario especial, porque no se trata de una enfermedad específica en la que se tengan que restringir o quitar nutrientes. Entonces, se apunta primero a tener una evaluación en el que el paciente tenga un diagnóstico nutricional para saber cómo se encuentra y a partir de ello tratar de, 1, recuperar peso o mantener peso o perder peso según la necesidad que se tenga con ese paciente. Segundo, la persona necesita tener una alimentación integral y esta está dada por todos los tipos de alimentos, nutrientes, ya sean macronutrientes o micronutrientes, y hacer entender al paciente de que es lo mejor para su salud. También se tiene que evaluar el caso de la suplementación, porque se ha visto en pacientes que tienen anorexia nerviosa o bulimia nervosa que no han recibido cierto tipo de alimento y su cuerpo ha dejado de producir enzimas. Entonces, ya cuando se le entrega el alimento, ellos tienden a tener se podría decir, un déficit al momento de tratar de metabolizar esos nutrientes. Entonces se tiene que tener una estrategia nutricional que permita que la persona vaya poco a poco recuperando su capacidad gástrica, que poco a poco vaya recuperando su capacidad enzimática, que los órganos vayan aceptando de manera conjunta, adecuada y que se pueda ir adecuando la alimentación que se va a trabajar de la mano con el psicólogo. Recordemos de que la alimentación es un proceso psicológico importante. Inclusive las personas que están aparentemente sanas, muchas veces tienen fobia a consumir carbohidratos o muchas veces tienen fobia a consumir algún tipo de grasa o muchas veces tienen fobia a que las personas puedan verlas comiendo de más. Entonces imagínense aquellas personas que tienen ya un trastorno alimentario como la bulimia o la anorexia. Entonces tienen que llevar orientación psicológica profesional que esté de la mano con el cuidado del programa nutricional por un especialista. Ahora, es importante que el nutricionista
se enfoque no en el peso del paciente ni en la capacidad alimentaria del paciente, sino en la capacidad de salud del paciente. Porque muchas veces los colegas intervienen este tipo de problemas alimentarios, pero no entienden que el paciente pueda tener alguna fobia alimentaria o algún tipo de rechazo y no le toman importancia a ello, dan el plan alimentario y el paciente no lo cumple. Entonces hay que tratar de profundizar el tema de la investigación alimentaria individual de cada uno de estos pacientes. Ahora, hay que tratar de conocer los factores desencadenantes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si a una persona que tiene bulimia, que está en tratamiento, los factores desencadenantes, por ejemplo, el azúcar, le crea esta culpabilidad que la hace regresar a tener un periodo bulímico, pues es importante de que el nutricionista sepa identificarlo, pero eso se logra gracias a la terapia psicológica. Entonces, mientras el paciente trate de identificar estos puntos desencadenantes, va a ser mucho más fácil evitar recurrir tanto a los atracones o tanto a los problemas de bulimia o tanto a los problemas de anorexia. Por ejemplo, en el caso de las personas que presentan anorexia, un factor desencadenante es que no tengan compañía en el momento de la alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que tienden a alimentarse solas o que no tienden a alimentarse en grupo con la familia tienen más posibilidades de presentar un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, es un punto clave de que la persona empiece a separar los sentimientos y el estado de ánimo del proceso de alimentación. Esto se debe a que muchas veces la alimentación o el momento de la comida es un momento importante. Entonces es necesario de que la persona se siente en un momento cómodo, con espacio, que no esté pensando en el trabajo, que no esté pensando en la familia, que no esté pensando en los problemas que tiene, ya que se concentra netamente en la alimentación y puede evitar recaer en algún tipo de conducta alimentaria de riesgo que se desencadene en alguno de estos trastornos. Y por último, se tienen que retirar las tentaciones. ¿A qué se refieren con las tentaciones? Si la persona, por ejemplo, tiene un problema de atracón y en el cuarto de la gaveta de la cocina nosotros podemos encontrar un montón de papitas fritas, un montón de papitas Lay's, o podemos encontrar aquellos alimentos de fácil acceso que puedan hacer de que la persona presente episodios de atracón, hay que tratar de evitarlos. Entonces, este tipo de tentaciones se tienen que bloquear de aquellas personas que tengan atracones y bulimia, no tanto de las personas que tengan anorexia, porque son personas un poquito más restringidas y que más bien evitan tener este tipo de conductas. Ahora vamos a hablar también sobre las recomendaciones que se tienen a corto plazo. Las recomendaciones que se tienen a corto plazo, primero es el tratamiento multidisciplinario. ¿Qué es el tratamiento multidisciplinario? Las personas que presentan algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria necesitan tener un programa con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque generalmente está ligada a problemas de depresión, generalmente está ligada a problemas de bipolaridad o depresión, se podría decir, oculta dentro de un tipo de, se puede decir, inseguridad física. También se necesita tener un control con psicología, porque la psicología es aquella que va a permitir ver ciertos comportamientos alimentarios que tengan que ver relación con la conducta alimentaria que ya se va a presentar netamente con el nutricionista. El nutricionista va a ver la evaluación y va a ver todo el carácter alimentario y el factor que pueda tener en la recuperación el plan alimentario. Pero a la vez se tiene que tener un tratamiento médico, porque en el tratamiento médico se va a ver déficit de nutrientes, se va a ver cómo está el funcionamiento orgánico, el funcionamiento que tenga nuestro tracto gastrointestinal es importante. Ya no es solamente el tema de que la persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria va a un plan psicológico, un plan psiquiátrico, luego va a un nutricionista y terminó. No, es un plan desde antes de que esta persona sea diagnosticada, durante el proceso de diagnóstico, el tratamiento y posteriormente se recomienda unos 5 a 7 años de seguimiento, ya que son personas que aparentemente pueden presentar ningún síntoma, no pueden presentar otra vez conductas alimentarias de riesgo, pero sí la incidencia es rápida y pueden recaer de manera muy fácil en este tipo de conductas alimentarias. Ahora, la alimentación no restrictiva progresiva se refiere
a que, por ejemplo, si esta persona es diagnosticada de manera indirecta por los padres, por los amigos, por ejemplo, si nosotros vemos que nuestra amiga no come, que nuestra amiga está adelgazando muy rápidamente, que nuestra amiga está vomitando en el baño, muchas veces el error que se comete es tratar de inducirla a comer mucho más. ¿Qué quiere decir? Nosotros le llevamos comida, nosotros le damos comida, nosotros tratamos de hacerla engordar o tratamos de hacer que esta persona se alimente, pero lo que no entendemos es que eso está mal, porque podemos generar rebote, podemos generar síndrome de alimentación, podemos también generar problemas de culpabilidad en la persona y agraviar aún más el problema de la conducta alimentaria de riesgo. Entonces se tiene que tener un diagnóstico certero. Si nosotros vemos que nuestros compañeros, amigos, familia, pareja, la persona que nosotros percibamos que tiene este tipo de problema de la conducta alimentaria está presentando algunos síntomas visibles, pues deberíamos confesar a la familia o conversar con las personas que son allegadas a ella de confianza para que se pueda tener una detección a tiempo. Ahora, la afinidad alimentaria en el caso de la bulimia y la anorexia se tiene que entender como el proceso alimentario vínculo que se tiene se podría entender como el afianzamiento hacia los alimentos. Por ejemplo, yo como Luis Morera, si yo presentara algún problema de trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, a mí no me gustan los lácteos. Entonces yo consumo algunos alimentos para reemplazar los lácteos. Entonces tengo más tolerancia a ese tipo de alimentos que a que me presenten lácteos. Ahora, ¿por qué este punto es importante, la afinidad alimentaria? Porque muchas veces se induce o se obliga a los pacientes a tener una alimentación poco tradicional. Se utilizan suplementos, se utilizan pastillas multivitamínicos o se trata de tener un tipo de alimentación calórica exigente. Se toman geles, se toman batidos y esto está mal, es contraproducente porque una vez que la persona lo deje de consumir, el cuerpo va a reaccionar. Y la persona ya va a tener un rechazo hacia el tipo de alimentación tradicional y se tiene que entender de que se orienta nutricionalmente a que la persona pueda recuperar su alimentación regular, su alimentación normal. Ahora, el control de porciones y requerimientos es importante ya que las personas que presentan anorexia o bulimia tienen algún tipo de, se podría decir, problemas con el timing o problemas con las porciones. ¿Qué quiere decir? Generalmente llenan todo en la mañana, tratan de comer mucho en la mañana, las personas que tienen bulimia, porque piensan que en la noche las van a engordar más. Entonces lo poquito que comen en la noche lo tratan de vomitar o lo tratan de cambiar, o independientemente del tiempo, hay personas que pueden hacer lo mismo en la mañana o en la noche. Entonces se tiene que estudiar un poquito el tema del timing de la persona que presenta este trastorno de la conducta alimentaria. Y también se tiene que entender el tema de las porciones. Hay que indicarles, hacerles saber, hacerle entender que las porciones están destinadas por tiempo de comida y que es importante que los nutrientes sean balanceados en cada una de ellas, no de manera desproporcional. Hay un mito en el que se dice de que si la persona presenta algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria, el inducirla a tener algún tipo de actividad física puede ser perjudicial. Pero se ha demostrado de que en el tratamiento multidisciplinario la actividad física cumple un papel importante, ya que incentiva a que la persona tenga un uso adecuado de las calorías o un uso adecuado de los nutrientes o la energía que tienen en el cuerpo. Sienten más satisfacción y eso hace de que la persona se sienta más a gusto al consumir sus alimentos post entrenamiento. Entonces hay que tener también un tema de control de actividad física en los pacientes que presentan conductas alimentarias de riesgo. Ahora, la afectividad y la integración alimentaria. ¿A qué se refiere esto? Y eso es un papel muy importante dentro del tratamiento. Es de que la familia debería garantizar o la familia debería de tratar de integrar al momento de la alimentación a la persona. Sin prejuicio, sin tener un control, porque muchas veces la persona cuando regresa al ámbito familiar o regresa con los amigos están en la mesa de manera, se podría decir, estresada, ¿no? Están tratando de entender si la persona va a comer, no va a comer, la vigilan, la tratan de incentivar. Entonces hay que tratar de que la persona se integre sola.
No hay que mirarla, no hay que tratar de juzgarla, hay que tratar de comer sin que la persona se sienta presionada. Y si la persona no quiere comer, pues hay que tratar de darle un poquito de afecto, un poquito de comprensión y hablar ya con la parte del psicólogo o con la parte del tratamiento psiquiátrico. Ahorita vamos a pasar a la pausa comercial. No se olviden de seguirnos en Instagram como Radio Miraflores, en Facebook como Miraflores La Auténtica Radio, en YouTube como Radio Miraflores La Auténtica y en Twitter como Miraflores Radio. Lindas del Perú. Ahora nos encontramos aquí en Radio Miraflores, La Auténtica, y de esta manera quiero hacerme presentar directamente desde la Cuba el Chico Querol con la canción La Modelo. Te están haciendo la actriz de la telenovela, están montando un personaje que no es. Mami, no te hagas la modelo. Si yo soy un caramelo, yo me pongo así. Tú sabes que yo soy el que te lleno. Besitos para todos. Mami, no te hagas la modelo. Si yo soy un caramelo, yo me pongo así. Ho lasciato nei miei passi incerti le paure e il buio degli inverni, nei miei occhi imprigionando il tempo, con la voglia di rifare tutto. Trasformo tutte le ferite nel coraggio delle risalite, con la dignità. Hola, soy Diray y quiero mandar un saludo a Radio Miraflores, La Auténtica, allá en Perú. Y los invito a escuchar mi canción Riparto adesso. Il senso di una vita che non mente. Bueno, el programa del día de hoy ha tratado generalmente los problemas de la conducta alimentaria más comunes. Pero hay un problema de la conducta alimentaria que también se está considerando como trastorno de la conducta alimentaria y es el que nosotros conocemos como la vigorexia. Y muchas veces la vigorexia se toma como aquellas conductas compensatorias que se tienden hacia que nuestro cuerpo se vea mucho más grande, a que la masa muscular sea predominante o que muchas veces se tenga la pequeña tendencia a utilizar ayudas ergogénicas que puedan compensar ese tipo de, se podría decir, insatisfacción corporal en la presencia que se está dando en la proyección de la masa muscular o de la capacidad grasa que se tenga. Entonces ya va a haber un capítulo propio de la vigorexia porque es un poquito más profundo, pero se tiene que tener en cuenta que los atracones, la bulimia y la anorexia también se presentan en atletas que están desarrollando otro problema de la conducta alimentaria como la vigorexia. Vamos a pasar a la lámina entre la diferenciación de la bulimia y la anorexia nervosa, porque hay un punto importante en el que se tiene que aclarar ciertas cosas. Si nosotros vemos la pérdida de cabello o que el cabello esté seco o frágil, generalmente se relaciona a la falta de nutrientes como vitaminas liposolubles y eso se puede determinar como una falta en lo que se refiere a alimentos que contengan óleos como pescado, como grasas naturales o como también aquellos alimentos que presentan, se podría decir, alimentos oleaginosos como la yema del huevo. Entonces estas personas tienden a presentar déficit en la absorción de las vitaminas. Muy aparte de eso, también el tema de la presión arterial y el tema del electrocardiograma con detectamiento de voltaje bajo por impulsación de nuestros impulsos, se podría decir de los beats del corazón, se da a que nuestro cuerpo no tiene la capacidad suficiente de sodio
o que no tiene la capacidad suficiente de energía, en este caso glucosa, para bombear sangre y generar que la presión aumente, o que nuestro sistema vasoconstrictor también esté alterado, y eso se evidencia en la hipotensión ortostática. Ahora, si nosotros hablamos de la acrocianosis, generalmente es de que la persona que tiene este tipo de anorexia nervosa primero tiene blanquecimiento en los dedos. Muy aparte del blanquecimiento en los dedos, las uñas presencian petequias, que son como unas manchitas blancas, que es por déficit nutricional también. Muy aparte de eso, es de que las manos y los pies generalmente están fríos por la pérdida de potasio y también por la hipotensión. Generalmente también en la parte inferior del cuerpo se presentan calambres, y muchas veces esto se ve más evidenciado en la pérdida de la masa muscular. Generalmente la persona tiene una, se puede decir, pérdida muscular de los miembros secundarios y los miembros principales. Por ende, la capacidad de movimiento, desplazamiento y función corporal se ve disminuida. Además de que también se presenta osteoporosis por déficit de calcio y por liberación de mucha de las, se podría decir, minerales que conforman el hueso en este tema de la falta de alimentación, y se presenta un edema como medio de respuesta a los factores de que nuestros leucocitos bajan y que nuestros linfocitos también. Entonces ya se presentan cambios estructurales tanto del sistema hemograma como del sistema funcional. Queremos agradecer de manera especial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es mi alma mater, porque me permitió hacer un estudio de los trastornos de la conducta alimentaria en varones en el año 2016 y en el año 2017, porque generalmente en el Perú no hay evidencia de que los trastornos de la conducta alimentaria sean un problema de salud pública grande, pero es porque no hay la capacidad dentro del sector público para que se puedan tener un estudio profundo de los trastornos de la conducta alimentaria, tanto de la parte de la psicología alimentaria como de la parte nutricional. Y el problema es de que no se toma mucha importancia a los problemas nutricionales de este tipo, ya que solamente se ve de manera psicológica o psiquiátrica. Y como se ha conversado, se ha delegado en este programa, es una tarea multidisciplinaria para poder sacar adelante a estos pacientes, sobre todo desde el tema diagnóstico, que es lo más difícil, diagnóstico y el mantener el tratamiento. Entonces se orienta a los profesionales de la salud a tomar un poquito más de conciencia en el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, no solamente en mujeres, porque no es solamente, se podría decir, el grupo en el que pueda tener mayor repercusión. Recordemos que en los varones también hay un tema de, se podría decir, predominancia física, en un tema de estética que está haciendo de que estos problemas o trastornos alimentarios sean más comunes o que se presenten en mayor cantidad, sobre todo si lo diferenciamos entre mujeres y varones. Antes se tenía una brecha de un varón por cada 10 mujeres, y en el último estudio que se realizó en la Sociedad Americana de Trastornos de la Conducta Alimentaria se demostró que a nivel mundial la relación ha bajado de 3 varones por cada 5 mujeres. Entonces hay una predominancia cada vez mayor en el caso de los varones que tengan conductas alimentarias de riesgo, y es importante de que si lo presentes, por favor vayas a pedir ayuda, ya que no es un tema para sentir vergüenza o sentir algún tipo de, se podría decir, limitación para poder llevar un tratamiento. Ahora les invitamos a que puedan seguir viendo el programa el próximo miércoles a las 7 de la noche. Tenemos un programa especial en 2 semanas en el que se va a tratar nutrición y cáncer, y vamos a tener invitado especial a un endocrinólogo que nos va a ayudar a desarrollar este tema importante. Les mando saludo a mis padres, les mando saludo a los colegas que siguen el programa, al Colegio de Nutricionistas del Perú y a un amigo que se llama Sasha, que está ahorita en Nueva York, y esperamos que los próximos programas nos sigan acompañando. Muchas gracias.